Buenos días y bienvenido a Invertir el Tiempo. Este es el episodio número 7, titulado Bancos Centrales. En este podcast hablamos de economía e inversión, porque la mejor inversión es el tiempo que dedicas a entenderlas. En nuestro análisis anterior, estuvimos desgranando los tipos de interés. Y llegamos a una idea clave, que son, en esencia, el precio del dinero. Algo que suena muy abstracto, pero que vimos que tiene un impacto muy real en las hipotecas, en los préstamos, en todo. Y claro, eso nos dejó una pregunta flotando que es casi obligatoria. Si los tipos de interés son ese precio, ¿quién le pone la etiqueta? ¿Quién tiene el mando a distancia para decidir si sube o baja? Es la pregunta del millón, porque nos lleva directos al corazón del sistema. Y la respuesta es una institución. Bueno, una de las más poderosas del planeta y a la vez de las más desconocidas, los bancos centrales. Entender qué son, cómo operan y, muy importante, qué es lo que no pueden hacer, es la clave para no perderse con las noticias económicas. De acuerdo, pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. Si tuviéramos que explicarlo de forma sencilla, un banco central es como el banco de los bancos. ¿Muy bien? No, para nada. Es una forma perfecta de empezar. Es el banco al que acuden los bancos comerciales. O sea que una persona de a pie no puede ir a abrirse una cuenta allí. Exacto. Su clientela son los gobiernos y, sobre todo, los otros bancos. Pero su misión es mucho más grande. Piénsalo más como los guardianes de la moneda. En nuestro caso, del euro. Guardianes. Eso implica que su objetivo no es ganar dinero, como un banco normal. Justo. Su propósito no es el beneficio. Su misión de verdad es mantener la estabilidad de todo el sistema. Y esto se apoya en 3 pilares. A ver. Gestionar la moneda. 2. Mantener la inflación controlada. Y 3. Vigilar que el sistema financiero, que no se venga abajo. Entiendo. Y los más importantes, los que marcan el ritmo del mundo, son la Reserva Federal en Estados Unidos, la Fed. La Fed, sí. El Banco Central Europeo, el nuestro, el Banco de Inglaterra y el de Japón. Sus decisiones crean ondas que nos llegan a todos. Vale, ya sabemos quiénes son. Ahora, el ¿qué hacen? Has mencionado esos 3 pilares. Pero en el día a día, ¿cómo se traducen? Supongo que lo primero que se nos viene a la cabeza es la máquina de imprimir billetes. Efectivamente, esa es la primera y la más obvia de sus 4 grandes funciones. Emitir dinero. Son los únicos que pueden crear lo que se llama el dinero base. Momento. Dinero base. ¿Eso significa que hay otro tipo de dinero? Claro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El Banco Central crea esa base, pero luego los bancos comerciales la multiplican. ¿Cómo? Pues cuando un banco te da una hipoteca, no saca el dinero físico de una caja fuerte. Lo que hace es crear un depósito nuevo en tu cuenta. A partir de esa base, el sistema crea muchísimo más dinero a través del crédito. O sea, controlan el origen, el manantial, pero el río se hace más grande después. Es una analogía perfecta y conecta con la idea del dinero fiduciario que ya vimos. Todo se basa en la confianza en ese sistema. Vale, crean el dinero. Función 1. La segunda, imagino, es la que nos trajo hasta aquí. Ponerle precio a ese dinero. Exacto. La segunda es fijar los tipos de interés oficiales. Este es su volante, su principal instrumento para dirigir la economía. El famoso precio del dinero. El mismo. Deciden a qué tipo le prestan dinero a los bancos comerciales. Y ese tipo se convierte en el suelo, en el coste mínimo para todos. Por eso, cuando oímos que el BCE va a subir los tipos, todos los que tienen una hipoteca variable se echan a temblar. Desde luego. Y la tercera función es la que más escuchamos últimamente: controlar la inflación. Así es. Ese objetivo estrella, la meta, casi universal, es tener la inflación en un nivel bajo y estable, normalmente en torno al 2%. Y es importante entender por qué el 2 y no el 0, ¿verdad? Porque a priori que nos suban los precios suena genial. Suena genial, pero es una trampa mortal. La ausencia de inflación, o peor, la deflación, es un escenario terrorífico para la economía. ¿Por qué? Pues piensa, si sabes que el coche que quieres o la casa que necesitas van a ser más baratos en 6 meses, ¿qué haces? Esperar, claro. Y si todo el mundo espera, el consumo se paraliza. Las empresas no venden, despiden gente, bajan los salarios. Es una espiral destructiva. Por eso un poquito de inflación se considera sano. Mantiene el dinero en movimiento. Vale, entiendo. Evitar los extremos.
Justo. Ni la hiperinflación, que devora el ahorro, ni la deflación, que paraliza la economía. Y nos queda la cuarta función, la de vigilar el sistema. Imagino que esta entra en juego cuando las cosas se ponen realmente feas. Esa es. Proteger la estabilidad financiera. En tiempos de calma es una labor de supervisión, pero su verdadero poder se ve en una crisis. ¿Cuando hay pánico? Cuando estalla el pánico, sí. Los bancos dejan de fiarse entre ellos, el crédito se congela y el sistema amenaza con colapsar. En ese momento, el Banco Central da un paso al frente y actúa como prestamista de última instancia. El bombero del sistema. El único bombero con una manguera lo bastante grande inyecta todo el dinero, toda la liquidez que haga falta para que el pánico no cause una reacción en cadena de quiebras. Y esto no es teoría, lo hemos visto. Lo hemos visto. En 2012, con la crisis de deuda, el euro estaba contra las cuerdas. Y entonces el presidente del BCE de la época, Mario Draghi, salió y dijo 3 palabras que cambiaron la historia. Whatever it takes. Lo que sea necesario. Y solo con esa frase, sin gastar un euro todavía, calmó a los mercados. Ese es el poder del que estamos hablando. Vale, emiten dinero, le ponen precio, luchan contra la inflación y apagan incendios. Con ese currículum es normal que cada palabra de sus presidentes mueva los mercados. Pero, ¿de dónde sale un poder tan inmenso? Pues mira, el origen de su poder es que controlan 2 de las variables más fundamentales de la economía: el dinero y el tiempo. El dinero y el tiempo. Eso suena casi filosófico. Pero es que es literal, ¿eh? Controlan el dinero, ya hemos visto cómo, decidiendo cuánto se crea. Pero también controlan el precio del tiempo. Explícame eso. El tipo de interés es justo eso, el precio que pagas por tener dinero ahora en lugar de en el futuro. Al subir o bajar los tipos, deciden si incentivan el consumo hoy, con tipos bajos, o el ahorro para mañana, con tipos altos. Están moldeando las decisiones a largo plazo. Exacto, de familias, empresas, gobiernos. Al decidir cuánto dinero hay, a qué precio y durante cuánto tiempo, pues en la práctica están determinando el ritmo al que funciona el motor de la economía. Y claro, al controlar ese ritmo, también influyen en quién sale ganando y quién sale perdiendo en cada momento. Inevitablemente. No es una decisión neutral. Unos tipos muy bajos durante mucho tiempo, por ejemplo, benefician a los que tienen deudas y perjudican a los ahorradores. Es una transferencia de recursos. Conectemos esto con la inflación, que es su gran batalla. ¿Cómo usan ese poder para mantener los precios a raya? Imagina que son los operadores de una presa que regula el caudal de un río, que es la economía. La inundación sería una inflación descontrolada. Demasiado dinero en el sistema, la economía sobrecalentada. Exacto. Hay demasiado dinero persiguiendo los mismos bienes y los precios suben. Y para evitar la inundación, cierran un poco las compuertas. Justo eso. Suben los tipos de interés. Al hacerlo, el crédito, el agua, fluye más despacio, es más caro, pedir una hipoteca cuesta más, financiar un coche cuesta más, las empresas se lo piensan 2 veces. Se enfría la demanda. Se enfría, sí. La gente y las empresas gastan menos y la presión sobre los precios baja. Es una medicina amarga porque frena la economía, pero a veces es la única forma de bajar la fiebre. Entiendo. Y el caso contrario, el riesgo de sequía, sería una recesión o una inflación demasiado baja. Eso es. En ese caso hacen lo contrario. Bajan los tipos de interés, abren las compuertas. El crédito se vuelve barato, fácil para animar a la gente a consumir y a las empresas a invertir, para que la economía coja ritmo otra vez. Es un equilibrio. Un equilibrio increíblemente delicado. Como dice uno de los análisis que manejamos, no es magia, es gestión del equilibrio. Un momento, porque sobre el papel suena todo muy lógico. Parece que tienen el termostato de la economía. Pero aquí hay que desmontar un mito, ¿no? Los bancos centrales no son omnipotentes. ¿Cuáles son sus límites reales? Esa es la parte más importante de todas. Y el gran malentendido, su principal limitación es que no pueden crear crecimiento económico real y sostenible por sí solos. Pueden echar gasolina al motor, pero no arreglarlo si está roto. Me gusta esa metáfora. El motor son los fundamentos de un país, su productividad, su sistema educativo, la innovación, la demografía. Eso es lo que genera riqueza a largo plazo. El Banco Central puede dar un empujón, pero no puede solucionar problemas estructurales. Lo que hacen a menudo es ganar tiempo. Exacto. Ganan tiempo para que los gobiernos hagan sus deberes, apliquen reformas. El problema
es que a veces ese tiempo no se aprovecha. Y claro, con tanto poder, las críticas no son pocas. Se les acusa de crear burbujas, por ejemplo. Esa es una de las críticas más feroces. Y con razón, según muchos analistas. Argumentan que la década de tipos a cero que vivimos tras 2008 infló las burbujas que hemos visto en la bolsa o en la vivienda. El dinero era tan barato que tenía que ir a alguna parte. A buscar rentabilidad, claro. Y se fue a los activos financieros e inmobiliarios. Otra crítica es que fomentan que los gobiernos se endeuden sin control. Sabiendo que el Banco Central estará ahí para comprar su deuda. Eso es, se elimina la disciplina de mercado. Y una tercera crítica, muy importante, es la del aumento de la desigualdad. ¿Y cómo afectan a la desigualdad? Pues cuando inundan el sistema de dinero barato, quienes más se benefician son los que ya tienen activos, acciones, propiedades, es decir, los más ricos. Claro, mientras el pequeño ahorrador ve cómo la inflación se come sus ahorros en el banco, porque los tipos son cero. Así que la brecha entre los que tienen y los que no se agranda. Frente a estas críticas, que son bastante serias, ¿cuál es el argumento de defensa? La defensa es muy pragmática. Es un fíjense en la alternativa. Sin su intervención en 2008, o durante la pandemia, la crisis habría sido infinitamente peor. Probablemente una nueva Gran Depresión. Evitar el mal mayor. Ese es su argumento, que actúan para evitar el colapso aunque sus herramientas tengan efectos secundarios. La realidad, como casi siempre, pues, está en un punto intermedio. Hemos hablado de macroeconomía, de burbujas, pero vamos a aterrizarlo. Para una persona que nos escucha, con su hipoteca, sus ahorros, ¿por qué debería importarle todo esto? Pues sirve para una cosa fundamental, para desarrollar un filtro crítico, para leer una noticia y entender el porqué de las cosas. Entender por qué la bolsa sube de golpe tras un discurso, o por qué la cuota de la hipoteca va a cambiar. Te da el contexto para no reaccionar de forma impulsiva a los titulares. Eso es. El objetivo no es intentar adivinar qué van a hacer en la próxima reunión para ganar en bolsa. Eso es imposible. Es un juego de adivinos. Totalmente. El objetivo no es adivinar el qué, sino entender el por qué lo hacen. Comprender su mandato, sus herramientas y sus límites. Esa comprensión del marco general es lo que da una ventaja enorme a largo plazo. Es la diferencia entre ser un corcho a la deriva y tener un mapa y una brújula. Para ir cerrando, es fascinante ver cómo todo lo que hemos analizado encaja. La inflación, el interés compuesto, los tipos, y ahora los bancos centrales como la pieza que lo une todo. Es que es un sistema, está todo interconectado. El Banco Central fija los tipos. Esos tipos determinan lo que te dan por tus ahorros y, por tanto, la fuerza del interés compuesto. Y a la vez, esos tipos son su arma contra la inflación, que es el enemigo número uno de ese mismo ahorro. Entender una pieza te obliga a entender la siguiente. Es clave tener esa visión global. al final, la conclusión es que no son ni buenos ni malos, son una herramienta. Una herramienta inmensamente poderosa, con la capacidad de evitar catástrofes, sí, pero también con efectos secundarios y con límites muy claros. Entender cómo funciona no nos hace inmunes a los ciclos económicos, pero sí nos convierte en observadores mucho más conscientes. Y ser consciente y menos reactivo marca la diferencia. Esa es la ventaja. Y quizás la gran pregunta que nos queda es, en un mundo que cambia tan rápido, con activos digitales, con nuevos desafíos, ¿seguirá siendo esta la herramienta adecuada para el futuro? Porque la libertad financiera no empieza con dinero, empieza con el tiempo que decides dedicar a aprender. Gracias por escuchar Invertir el Tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.